Hola a todos, cordial saludo. Espero hayan disfrutado, hayan hecho una pausa de las diferentes actividades que traíamos de geometría. Ya hoy arrancamos formalmente la cuarta actividad del segundo periodo de la asignatura geometría. Bienvenidos. Los invito a que vayan trabajando esta actividad número 4 día a día, paso a paso, y no se dejen acumular todo el taller para la última semana. Vamos a trabajar 2 semanas, pero la idea es que vayan avanzando día a día en diferentes ejercicios, diferentes problemas. Este video va a estar, digamos así, dividido en 3 momentos. En un primer momento vamos a trabajar las competencias, contenidos de esta actividad número 4. En un segundo momento vamos a trabajar las diferentes actividades, materiales de apoyo que van a encontrar con respecto a esta actividad a través de la plataforma institucional. Y por último, o en tercer momento, vamos a hablar sobre algunas ideas que les da el docente para que ustedes puedan intentar desarrollar cada uno de los diferentes ejercicios. Entonces, los invito a que arranquemos desde ya con todas las ganas y con toda la disposición y éxitos. Entonces, la actividad número 4 abarca los temas de volumen y capacidad, conceptos relacionados, similares, y bueno, como les decía, en este primer momento vamos a hablar un poco sobre las competencias y los contenidos con respecto a volumen y capacidad. Entonces, ¿qué se entiende por volumen? Pues volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Cualquier cosa que yo observo a mi alrededor tiene volumen. Por ejemplo, este libro que le estoy compartiendo tiene un volumen que ocupa en el espacio, y cualquier objeto que tenga, no importa lo raro que sea su forma, va a tener un volumen, ¿sí? Esta calculadora también tiene, digámoslo así, su volumen, ¿sí? Ahora, con usted vamos a abordar volúmenes sencillos, no tan complicados, pero todas las cosas que hay en nuestro entorno, esa mueble, mesa que están atrás, y todos los objetos tienen un volumen, ¿sí? Entonces, dentro de las figuras que vamos a trabajar, una de las más comunes y que van a trabajar el resto del bachillerato es esta que se llama paralelepípedo, aunque se le traba uno la lengua. Paralelepípedo es una figura que tiene caras paralelas, ¿sí? Y todas sus caras tienen forma de polígonos, como se está viendo allí, y sus lados. Entonces, hallar el volumen de esta figura es muy sencillo. Simplemente es multiplicar las 3 dimensiones que tiene esa figura, que son ancho, largo y alto. Antes de eso, porque se me había pasado, el volumen lo vamos a medir en metros cúbicos, que es el sistema internacional de unidades en el cual medimos en Colombia, ¿sí? Entonces, para otras figuras que también quizás vamos a abordar, quizás no, las vamos a abordar, que se denominan prismas, que son figuras que tienen todas sus caras laterales, tienen forma de cuadrilátero y tienen 2 bases sobre las cuales se apoyan. Pues para calcular el volumen de esa figura no es tan complejo, simplemente es poder determinar, como se indica acá, el área de la base. En este caso sería un cuadrado y en este caso sería un pentágono. Encontrar esa área, y a ese valor de área simplemente le multiplico la altura, y al multiplicar esas dos cosas me va a quedar algo que tiene unidades cúbicas elevadas a la 3, y ese va a ser el volumen. Ahora, hablando un poco de la unidad de medida base del sistema internacional, que ya lo dijimos que es el metro cúbico. Un metro cúbico, ¿qué es? Importantísimo que tengan la idea acá de que es un metro cúbico. Y es algo muy sencillo. Un metro cúbico es como especie de un cubo grande. Tiene 1 metro de ancho por 1 metro de alto por 1 metro de profundidad. Si yo tengo un cubo que tiene 1 metro, 1 metro y 1 metro, eso es un metro cúbico. Como se indica acá, es 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿sí? Ejemplos de eso que encontramos en la vida cotidiana. Estos tanques quizás lo han visto en algunos camiones que se suelen utilizar para transportar líquidos o cualquier otro material que se necesite, sobre todo en fincas o en lugares donde los líquidos son difíciles de mantener o conservar. Pues entonces se utiliza para transportar líquidos o fluidos. Y este tanque también. De pronto la analogía más directa por ahora es eso, que es esto aproximadamente tiene 1 metro, tiene 1 metro y tiene 1 metro. Es decir, eso le cabe más o menos 1 metro cúbico. Ese es el volumen que ocupa en el espacio ese objeto. Haciendo una analogía, más adelante lo vamos a dar cuenta, un tanque de 1000 litros, aunque sea curvo, aunque su base sea un círculo, redonda, arriba, por abajo, de diferentes secciones transversales, aproximadamente a un tanque de estos de 1000 litros le cabe aproximadamente 1 metro cúbico. Si yo cojo 1 metro cúbico de agua, lo voy a poder vaciar exactamente en un tanque de 1000 litros. Es decir, 1 metro cúbico es, por ahora, 1000 litros. Más adelante vamos a entrar en detalle con respecto a eso. También podemos medir en
centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué es un centímetro cúbico? Con la misma analogía, es un cubito pequeñito, pequeñito así, bien pequeñito así. Tiene 1 centímetro, es decir, aquí, en esa regla, esto es 1 centímetro. Lo que hay entre mis dedos ni siquiera se alcanza a apreciar muy bien, mírenlo. Acá hay 1 centímetro. Entonces, si usted tiene un cubito que tiene 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, si usted tiene ese cubito así pequeñito, eso es 1 centímetro cúbico, ¿vale? Otra forma en que podemos medir es un decímetro cúbico. ¿Qué es un decímetro cúbico? Para entender un poco la comprensión de qué tanto espacio ocupa, qué tanto volumen tiene, es una figura que es un cubo que tiene 10 centímetros, es decir, sería aproximadamente esta medida que hay entre mis dedos, entre S y S. Entonces, 10 tiene 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros de fondo. Si tiene 10, 10 y 10, eso yo puedo decir que es un decímetro cúbico, ¿sí? Visto de otra manera, un decímetro cúbico es algo que tiene 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Haciendo esa operación, 10 por 10 por 10, como le indicamos, cuando tengo una figura de este tipo, multiplico sus tres medidas y ese es el volumen. Entonces sería 10 por 10 por 10, lo cual me da 1000. 10 por 10, 100, y 10 por 100, perdón, y 10 por 100 sí da 1000. Es decir, tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ahora hay una medida que es la que más usamos y es la siguiente. Un decímetro cúbico, es decir, una figura que tiene 10, 10, 10, es 1000 centímetros cúbicos, ya lo sabemos, que equivale exactamente a un litro. Es decir, si usted pudiera hacer una cajita de esa manera, como la que está viendo acá, que tenga 10, 10 y 10, y usted cogiera un litro de agua, la va a vaciar completamente en esa cajita que tiene 10 por 10 por 10. Esa concepción es importante entender, que un decímetro cúbico es un litro, que es algo que usamos muy comúnmente nosotros, la leche y en otras medidas, los tarros de agua tienen un litro, y es una medida muy común que usamos en nuestro entorno cotidiano. Entonces, no se les vaya a olvidar, 10, 10 y 10, ese cubito que me cabría en las manos, que parece como un cubo de rugby, algo así parecido, tiene 10 por 10, le cabe un litro. Ahí cabe aproximadamente, si tiene 10, 10 y 10, un litro o 1000 centímetros cúbicos. Ahora, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta acá, un metro cúbico es una cosa que tiene 1 metro de ancho, 1 metro de alto y 1 metro de fondo. Si tiene 1, 1 y 1, eso es un metro cúbico. Ahora, ese metro cúbico yo lo puedo descomponer en unidades más pequeñas. ¿Cuáles unidades más pequeñas? Ah, pues en decímetros cúbicos. ¿Se acuerdan los cubitos que hablamos de 10, 10 y 10, que era un decímetro? Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuántos cubitos de 10 por 10 necesito para poder meterlos en 1 metro por 1 metro? Pues muy fácil. Si aquí acá hay 1 metro, de extremo a extremo hay 1 metro, y cada decímetro cúbico tiene 10 de lado, entonces puedo decir que aquí van a caber 10 cubos de 10. O sea, necesitaría 10 de este lado, también 10 de este lado, y necesitaría 10 de alto. 10 por 10 por 10, yo voy a necesitar, para llenar ese cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, voy a necesitar 1000. ¿1000 qué? Decímetros cúbicos. Ojo que estoy hablando de 1 metro. Para llenar 1 metro cúbico necesito la unidad que sigue, que es decímetro cúbico. Después del metro cúbico sigue el decímetro cúbico. Necesitaría 1000. Ahora, ese decímetro cúbico que acabamos de explicar, que era igual a un litro, yo lo puedo analizar en una unidad más pequeña, que es esta, que también la explicamos, que es un centímetro cúbico. Entonces, si yo tuviera ese cubo de 10 por 10, ¿cuántos cubitos de esos pequeñitos, mírenlo acá está, necesitaría para poder llenar todo ese cubo de 10 por 10 por 10? Pues necesitaría 1000. Aquí habrían 10 y 10 en esta línea, o sea, habrían 100 por cada piso. Entonces 100 del primer piso, 100 del segundo, hasta que llegas arriba, te va a dar 1000. Es decir, para hacer un decímetro cúbico tú necesitas 1000 centímetros cúbicos, que ya lo habíamos dicho, que equivale a un litro. Todo eso se relaciona en la misma situación. Ahora, como siempre van a aparecer conversiones, les va a tocar convertir de múltiplos a submúltiplos, es decir, de una unidad que es más grande a una más pequeña, o al revés. La clave aquí, ¿cuál es? Por cada unidad múltiplo que me mueva, o sea, en este caso, bueno, vamos a poner el ejemplo. Si yo tuviera una unidad más grande, por ejemplo, el 2 metros cúbicos, como se aprecia acá, y quisiera pasar al metro cúbico, pues el hectómetro es una unidad más grande. Esto viene de 100 metros cúbicos, o sea, 100 metros cúbicos sería un hectómetro. Si yo necesito pasarlo a metro cúbico, por cada espacio que me mueva de los múltiplos, voy a multiplicar por 1000. Y es lógico, si paso una unidad que es más grande a una más pequeña, el número se va a ampliar. Entonces, cuando me mueva de aquí hacia acá, es decir, de una unidad más grande a una más pequeña, voy a multiplicar por 1000. Ahora, si empezara de una unidad más pequeña y quisiera pasar a una unidad de volumen mucho más grande o más grande,
por cada espacio que me mueva voy a dividir por 1000. Eso es lo que significa este cuadrito que están viendo. Hacia acá multiplico y si me muevo de aquí hacia allá, divido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quisiera pasar de metros cúbicos a centímetros cúbicos, ¿cómo haría? Pues multiplico por 1000 y luego multiplico por 1000, que equivale a multiplicar por 1.000.000. Ojo, y no se vayan a confundir. Si yo voy a pasar de metros cúbicos a centímetros cúbicos, eso equivale a multiplicar por 1.000.000. ¿Por qué? Porque cuando multiplico por el primero es 1000 y luego por 1000, es decir, 1000 por 1000 da 1.000.000. Bueno, eso lo vamos a ir viendo ahí en el calentamiento. También pueden apoyarse en otros videos, ya vamos a hablar de eso. Y aquí viene una conversión, bueno, un patrón de múltiplos y submúltiplos, en el cual te indican la unidad base, que es un metro cúbico, que es de la mitad. Hacia arriba están los múltiplos y hacia abajo están los submúltiplos y su equivalencia con el metro cúbico. Puede que les sirva esto. Realmente la que más vamos a usar va a ser esta, que es cambiar entre múltiplos y submúltiplos, aunque esto también les podría ser útil. Como les decía ahorita, miren, un hectómetro cúbico equivale realmente a 1.000.000 de metros cúbicos. No se vayan a confundir, que no es como hacíamos en longitud, que era correr comas. Acá es multiplicar, o le tocaría correr varias comas realmente. ¿Qué es capacidad? Capacidad y volumen son sinónimos. Es como colocarle el segundo nombre. Usted tiene primer nombre y segundo nombre, entonces es como llamarlo con primer nombre Mario, Rafael. Pero específicamente cuando hablamos de capacidad, normalmente lo asociamos con algo que es un recipiente. Es el volumen que contiene un recipiente. Es decir, cuando hablamos de capacidad, normalmente lo vamos a asociar con ¿qué? Con un recipiente, una jarra, un frasco o algo. En cambio, cuando hablo de volumen es general. O sea, esto tiene volumen, ¿sí? Esto tiene volumen. Pero cuando hablo de capacidad, normalmente van a ser líquidos o áridos que yo pueda, digamos así, vaciar en un recipiente. Entonces, por ejemplo, aquí está lo que habíamos dicho, que un decímetro cúbico, un cubito de 10 por 10, le cabe 1 litro, ¿sí? Es decir, esa estructura que construí me puede servir de recipiente y entonces la capacidad sería de 1 decímetro cúbico, que lo que más comúnmente usamos en nuestro entorno es 1 litro. Es decir, un decímetro cúbico es igual, como se aprecia acá, a 1 litro. Como por ejemplo, aquí les quiero mostrar una animación que está. Voy a darle clic acá. Y bueno, mire, les quiero mostrar esta animación. Si tengo, por ejemplo, un litro de agua, que es lo que les decía, estamos diciendo que es completamente igual a ¿qué? A 1 decímetro cúbico. Entonces, es decir, eso quiere decir que si yo tuviera una jarra, lo que les decía, y empiezo a vaciarla en el cubo que tiene 10 por 10 por 10, pues se va a llenar completa. Lo que hemos dicho, a 1 litro le cabe exactamente un cubo de 10 por 10, o sea, esa es su capacidad. O al revés, si tuviera ese cubo y fuera a vaciarlo en mi tarro de agua que llevo para entrenar, entonces resulta y pasa que se vaciaría completo. Entonces, eso es como, porque entiendan un poco la relación que hay entre el decímetro cúbico, es decir, un cubo de 10 por 10 por 10 decímetros de 10 centímetros, 10, 10, 10, con 1 litro. Es algo muy común, importante que se lleven este concepto. Un decímetro cúbico, ese cubo de 10 por 10, ahí le cabe 1 litro de leche. No se les olvide, acuérdense del litro de leche. Esto ya lo habíamos dicho, mire, acá están los múltiplos, kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, y así vamos bajando. De aquí hacia acá están los múltiplos y de aquí hacia acá están los submúltiplos. Entonces, aquí lo que quiero es hacer una analogía con medidas que son la misma cuestión. Es decir, hablar de un metro cúbico, vamos acá un momentico a esta figura. Acuérdense que un metro cúbico es un metro es un tanque grande, 1 por 1 por 1. Entonces, ¿cuántos litros de agua le caben a ese tanque? Ya lo habíamos dicho, le cabe 1000 litros, ¿sí? Es decir, que en un metro cúbico de agua, en ese tanque que tiene uno, que es cúbico, 1 por 1 por 1, le caben 1000 litros. Y como le caben 1000 litros, yo puedo decir que es lo mismo que le cabe un kilolitro, porque acuérdense que kilo significa 1000. Entonces, kilolitro es que este múltiplo de la capacidad de litro es 1000 litros. Entonces, un kilolitro es lo que le cabe a un tanque de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿sí? Un kilolitro es igual a 1 metro cúbico. También ya lo habíamos dicho, el decímetro cúbico, el cubito de 10 por 10 por 10 es igual a 1 litro. Lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones. Y también decir que un centímetro cúbico, 1 por 1 por 1, equivale a 1 mililitro. Es decir, que cuando yo hablo de 1 mililitro de algo, estoy hablando de algo que tiene
aproximadamente 1 centímetro. Es como si fuera un cubito de 1 por 1, ¿sí? Como se aprecia acá en esta relación, 1 kilolitro es igual a 1 metro cúbico, 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico y 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Otra analogía acá, que es la misma anterior, es esto, que es la relación entre volumen y capacidad. Quiero compartir rápidamente un videíto que precisamente habla sobre este problema. Veamos la relación entre el volumen y la capacidad. Supongamos que tenemos una esfera y su volumen es 1 centímetro cúbico. También disponemos de un cilindro graduado. Este contiene líquido hasta 2 mililitros de su capacidad. Al introducir la esfera, observamos cómo el nivel del líquido sube de 2 mililitros a 3 mililitros. Quiere decir que 1 centímetro cúbico de volumen desplazó 1 mililitro. De esta forma podemos establecer la relación 1 centímetro cúbico, que es unidad de volumen, equivale a 1 mililitro, que es unidad de capacidad. Listo, entonces en este video lo que les quería era compartir esto, es decir, si aplicamos algo o dejamos caer sobre algo que tiene, como decía en el video, una capacidad de 2 mililitros, algo que tenga 1 centímetro cúbico, nos vamos a dar cuenta que ese objeto que introdujimos en ese recipiente, pues el volumen cambiaría de 2 a 3, que es lo que estaba explicado acá, o que vieron muy bien en la animación. Entonces, aquí sí, de tal manera que uno pueda hacer una analogía, lo mismo que hayamos dicho, que 1 centímetro cúbico, ese cubito de 1 por 1, equivale a 1 mililitro. Entonces, es como una especie de analogía que hacemos acá, ¿vale? Entonces, antes de eso, esto es otra manera que hayamos dicho, y ojo, porque recuerden que entre el volumen y la capacidad hay una relación. Normalmente hablamos de volumen para cualquier objeto, cualquier cosa que sea en nuestro alrededor. Y normalmente hablamos de capacidad para cosas que se puedan contener, posiblemente líquidos, que toca contener un recipiente, o áridos, que es como especie de arena, que también toman la forma del recipiente. Entonces, cuando estamos hablando de líquidos o de esas sustancias que se amoldan al recipiente, normalmente hablamos de capacidad. Y la capacidad normalmente la manejamos en litros. Es decir, los litros también tienen sus múltiplos y sus múltiplos, como se indica acá. Entonces, el litro tiene sus múltiplos decilitro, centilitro y mililitro. Pero también tiene múltiplos el decalitro, hectolitro y kilolitro. Entonces, lo mismo que explicamos con el volumen, cuando pasa de una unidad más grande, en este caso, ojo, porque estamos hablando de capacidad. Entonces, cuando hablamos de capacidad, si pasas de una unidad más grande a una más pequeña, multiplicas por 10 por cada espacio, ¿sí? que te desplace. Si son 3 espacios, te tocaría multiplicar por 10, por 10, por 10, es decir, que sería 1000. Y si es al revés, que pases de una unidad más pequeña a una más grande, entonces te toca lo contrario, te toca dividir. Por cada espacio que te muevas, vas a dividir por 10. Ahora, otra cosa importante es cómo se calculan los volúmenes de objetos extraños. En este caso es una piedra, entonces una manera que se utiliza muy comúnmente en las ciencias para medir volúmenes de objetos que son difícilmente regulares, que no tienen forma, es los introducimos en una recipiente que tenga la opción de medir. Entonces, en este caso, por ejemplo, inicialmente hay 220 mililitros de agua. Entonces, agrego el objeto extraño, en este caso una piedra, quiero saber el volumen de la piedra. Entonces, al introducir el volumen, la piedra en ese recipiente, pues lo que pasa es que el nivel de agua sube, obviamente. En este caso, nos indican que sube de 220 a 270. Entonces, ¿cómo podemos calcular con eso el volumen? Muy fácil. En este caso, nos damos cuenta que la piedra ha desplazado un volumen de 50 mililitros. Estaba en 220 y al introducir la piedra subió a 270, es decir, tuvo un cambio de 50, es decir, que ese objeto tiene un volumen de 50 mililitros. Bueno, como no es tan común hablar del volumen en mililitros, o por ejemplo el volumen de esa piedra en mililitros no tiene, lo que hacemos es una conversión al volumen, porque en este caso estamos hablando de una piedra y no de un objeto, digamos, líquido que tome la forma de recipiente. Entonces, haríamos la conversión simplemente diciendo lo siguiente: como nos dio que desplazaba 50 mililitros de agua, entonces el volumen es de 50 centímetros cúbicos. Es decir, esta piedra, aunque tenga bordecitos imperfectos, que no es totalmente plano, yo puedo decir que su volumen es 50 centímetros cúbicos. Y no necesité medir las aristas ni los lados que tenía esa figura. Eso es algo y se utiliza para cualquier objeto. Es decir, si quisiera hallar cuál es el volumen de, por ejemplo, este micropunta, entonces
tomo un recipiente parecido a ese con agua, lo vierto y analizo cuánto se desplaza. Ese desplazamiento que me da mililitros lo cambio a centímetros cúbicos en este caso. Entonces aquí le dejo una frase ya para terminar el primer momento, que es: si tú realmente quieres hacer algo, encontrarás un camino para hacerlo. Si no lo quieres, simplemente pues vas a encontrar una excusa: es que no pude, es que no tuve tiempo, es que está muy difícil, es que está muy complicado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, en este momento vamos al segundo momento, que es hablar un poco sobre los recursos de la plataforma. Entonces, hablemos de la actividad 4. En este momento empieza la parte de plataforma. Entonces, como siempre, van a ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña. En este caso vamos a utilizar la de esta 2630, que es de Rubén, del curso 6.1. No interesa el curso, se le debe aparecer similar, no importa si es de sexto 1, sexto 2, sexto 3, sexto 4. Como siempre, va al menú y va a su pizarrón de tareas y va a encontrar el mes de junio, que es el que nos encontramos. Entonces se van a dar cuenta que en el caso de geometría van a tener los siguientes elementos. En el día 8 de junio, que es van a encontrar este video introductorio, ¿sí?, que tiene que ver con el volumen y la capacidad. Van a encontrar la clase virtual del día jueves, ¿sí? Obviamente nos encontraremos con cada curso en el horario establecido. Sigan las instrucciones que están allí. Solamente se podrá acceder con correo institucional. Y por último, la actividad la van a encontrar en el día sábado 20 de junio. Entonces le damos clic a la actividad y bueno, nos va a aparecer esto. Dice: segundo periodo, actividad número 4, volumen y capacidad. Entonces, ¿cuál es el rango para desarrollar esta actividad? Entre el lunes 8 de junio y el sábado 20 de junio, ¿sí?, a medianoche. Es decir, estamos hablando de casi 2 semanas para poder desarrollar el taller número 4. Las mismas sugerencias de siempre: que descarguen, que adjunten, que no envíen ninguna actividad ni por correo de plataforma ni por WhatsApp. La única manera oficial de cargar esta actividad es por acá, por el pizarrón de tareas. Si hay algún inconveniente, te comunicas con el docente. Si es problema de habilitación de la plataforma para cargar, te comunicas, pero en ningún momento envían por correo o por redes. Cada uno debe hacer su propia actividad. He cargado algunos recursos muy básicos, como por ejemplo este, que es del volumen, cosas que ya hemos hablado, como qué metros, como la conversión. Mire, acá está la explicación de qué es un metro cúbico. Lo mismo que explicamos, pero bueno, acá está más bonito, está más animado. Entonces tienen que es el volumen de un prisma recto. Es decir, cuando tiene esta forma, ya dijimos que era multiplicar. Aquí está un resumen por si quieren ver. El volumen y la capacidad de diferentes objetos, que también va a ser muy útil para algunos problemas. Las medidas de capacidad, que son lo que hablamos del litro, kilolitro, mililitro, bueno, y los diferentes, mira, acá se alcanza a ver de fondo, entre los múltiplos y los submúltiplos de la capacidad, es decir, de los líquidos o sustancias que se amoldan a un recipiente, ¿sí? Y aquí van a encontrar el taller, le dan clic acá, él les va a descargar la actividad, y en el otro documento van a tener un libro guía que utilizó el docente, que habla sobre volumen y capacidad. Entonces aquí hay un ejemplo, también se pueden guiar de acá, de la conversión, de los múltiplos, de los submúltiplos. Hay algunos ejemplos. Es más, varios de los puntos del taller se van a dar cuenta que fueron extraídos de esta parte. No necesitan hacer estos problemas, son problemas que están ahí, que vienen, y yo los escaneo por si alguno quiere realizarlos, pero no deben hacerlos necesariamente. Solamente van a hacer los del taller que se dejó. Les recuerdo que es esta actividad, que es que ya vamos a ver. Entonces, bueno, acá hablo un poco de figuras, por ejemplo, de un prisma, cómo se calcula el volumen. Habla de otras cosas adicionales, y aquí se van a dar cuenta que hay varios problemas. Mira, aquí empieza ya la parte de capacidad, que es con sustancias como la arena o líquidos como el agua, que se mide en kilolitros, bueno, múltiplos de capacidad, submúltiplos de capacidad, y bueno, y también hay varios problemas, y varios de los de allí fue donde sacamos los ejercicios y los problemas de este taller. ¿Listo? Esta piscina se van a dar cuenta que también está en la actividad. Bueno, ahí van a encontrar eso. Entonces, ese sería el segundo momento, que es explicar un poco los recursos, los videos que tenían, que tienen el libro guía que el profesor cargó para apoyarse, y los videos más otros videos que hay en internet. Hay muchísimos videos, ahí coloqué algunos, usted puede buscar otros si lo desea. Bueno, y en el último tercer momento, el docente pues va a tratar de dar ideas orientadoras de cómo poder desarrollar esta actividad número 4. Entonces voy a cargar un archivo especial que tengo acá,
con respecto a el taller número 4, ¿sí? En este caso dice el título estimación, miren lo que habíamos hablado, volúmenes. Ya saben que es para cualquier objeto, todos los objetos tienen volúmenes. Y que cuando hablamos de capacidad estamos hablando de sustancias que se adapten al recipiente que puedan basar. Entonces los comentarios de siempre, que vayan trabajando con tiempo, que justifiquen en cada pregunta preferiblemente, sobre todo si lo hacen en documento en Word editable ahí mismo. Edita este documento solicitando lo que el profesor te indica. Todas las imágenes deben ser agregadas en este documento, debe generar un solo archivo, y que agregue solo las imágenes necesarias. Entonces vamos a empezar leyendo, esto era como una modificación, vamos a ir al primer punto, esto era lo mismo que vieron en la presentación. Ahora sí, este es el primer punto, dice, relaciona cada objeto de la primera columna con el de la segunda columna con su posible volumen. Es decir, van a relacionar los números 1, 2, 3, 4 con las letras A, B, C, D. Ahora, justifica tu respuesta, ojo con esto, deben dibujar, o sea, aquí les pido un favor, deben dibujar el objeto. En este punto, te debe dibujar, pueden hacer eso a mano, si lo desean, ¿sí? Hacen esto a mano, le toman una foto y la agregan aquí. Se van a dar cuenta que aquí abajo dice, inserta tus imágenes y argumentos aquí. Ahí entonces aquí te están pidiendo que debes dibujar un libro de matemáticas, por aquí tengo uno, entonces, esto es un libro de matemáticas, mire, se lo presento. Proyecto siglo XXI, ustedes van a dibujar un librito, como usted lo quiera dibujar, ¿sí? Un borrador, mira, aquí tengo precisamente un borrador, entonces van a dibujar un borrador, lo dibujan y lo colocan allí. Una camioneta, dibujas una camioneta de la mejor manera como lo puedas hacer. Y un edificio, tienen que dibujarlo, mire que aquí dice dibuja, e indica las posibles dimensiones, es decir, en cada dibujo va a decir, entonces, por ejemplo, en el libro que tiene aproximadamente tantos centímetros acá, aproximadamente tantos centímetros de aquí, de esta parte hasta esta parte, bueno, ¿y cuántos tiene? Los tienen que decir. Lo mismo en el borrador. En el borrador van a decir cuánto tiene de aquí a aquí, cuánto tiene de aquí a aquí, y bueno, en todas sus dimensiones cuánto tiene en medida. Lo dibujan ahí y lo colocan. Entonces, la idea es que lo dibujen, le tomen una foto y lo agreguen acá, ¿vale? Y además de eso van a relacionar ahora 16 metros cúbicos. Entonces, acuérdate, un metro cúbico es un metro por un metro por un metro. O sea, ¿qué cosa de esas que están aquí? ¿Será que un libro de matemática necesita 16 cubos de 1 por 1 por 1? ¿Será? No sé. ¿Será que un borrador así chiquito necesita 16 tanques de esos para poder llenar ese espacio? No sé. ¿Será que una camioneta puede tener 16 metros cúbicos? Más o menos de tamaño, ancho, alto. 16 metros cúbicos puede tener una camioneta. ¿Será que un edificio tiene 16 metros cúbicos solamente? Por ejemplo, esta sala que está aquí tiene muchos metros cúbicos, porque allá hay como 3 por 3 por 3. Si multiplico 3 por 3 por 3 da 27. Esta solo cuartico tiene 27 metros cúbicos. Así a ojo de pájaro. ¿Será que un edificio? No lo sé. Entonces, ¿cuál es la idea? Van a relacionar, pero deben justificar este problema además pintando. Y tienen que pintar con unas medidas que aproximadamente te den las medidas que tú estás diciendo. Es decir, si tú dices que esto, por ejemplo, es un automóvil, pues tienes que, cuando multiplique las medidas de ese automóvil que tú planteas, tiene que dar 16 metros. ¿Qué podrá tener 600 centímetros cúbicos? Es decir, cuando multiplique sus tres medidas, me dé eso. Ahora, les quiero decir que la idea es que aproximen todos estos objetos a esta figura. Es decir, el libro, como si fuera un paralelepípedo. El borrador, como si fuera un paralelepípedo. La camioneta, profe, pero es que eso no, aproxímelo. Es decir, supóngase que esto es el frente de la camioneta, el alto de la camioneta y la profundidad de la camioneta. Y el edificio lo mismo, el ancho del edificio, el fondo y el alto del edificio. Todos estos objetos los van a aproximar a un paralelepípedo y me van a decir cuáles son las medidas de K, de A, de B y de C, que cuando multiplique los tres me dé 16, me dé 600, me dé 10 y me dé 24. Miren, ojo con este, que este es decámetro cúbico. O sea, 24 decámetros cúbicos. Recuerden que un decámetro son 10 metros, ¿sí? Ahora este va elevado a la 3. Ahora, en el segundo problema tienen que, dice, completa la siguiente tabla determinando la cantidad de cubos de 1 centímetro. Entonces, te están preguntando, en cada una de estas dos figuras que están viendo aquí, la de color verde y la de color naranja,
cuántos cubitos de un centímetro, es decir, 1 por 1 por 1. ¿Cuántos cubitos necesita? Entonces, muy sencillo. O sea, aquí hay 3 centímetros, entonces lo vas a fraccionar en un centímetro. Es decir, aquí te cabrían 3 cuadritos y de alto 3 cuadritos. Es decir, aquí tienes 3 por 3, en cada nivel tienes 9 en el segundo y 9 en el tercero. Mire que tiene hasta 3 niveles. Entonces van a fraccionar eso en tienen varias maneras de hacerlo. Yo le estoy dando una que es fraccionar la figura en cuadritos y decir cuántos hay, y aquí las operaciones. Hiciste, no, lo hice por lógica, así, así. O algunos van a hacer operaciones de multiplicación. 3 por 3 por 3 da 27. Entonces 27 centímetros cúbicos hay. Por lo tanto hay 27 cubitos de un centímetro. O lo hacen por lógica desgranando. Lo mismo acá. Lo pueden hacer, ya saben que el volumen de esto es multiplicar esto por esto por esto, y eso les va a dar un número, pero la idea es que le quede la intuición de que este objeto y este objeto realmente están conformados internamente por cubitos de un centímetro. ¿Cuántos de esos cubitos hay? Eso es lo que van a colocar aquí. Lo pueden hacer por operaciones o por lógica, digamos así, descomponiendo esa figura en figuras más pequeñas, en este caso cubos, de 1 centímetro por 1 centímetro, diciendo cuánto hay. Muy sencillo. En este dice, selecciona la respuesta correcta. Un contenedor lleno de cajas iguales. Tiene las medidas que se indican en el gráfico. Tiene un contenedor real, 2,5 metros de ancho, ¿sí? Por 7,5 metros de fondo, por 3,2 metros de alto. Más o menos son las medidas de ese contenedor. Entonces, te preguntan cuántas cajas puede almacenar ese contenedor. Si cada caja tiene 5.000 centímetros cúbicos, es decir, la cajita le caben 5.000 cubitos de 1 centímetro, una cajita más o menos. O sea, ¿cuántas cajas de esas puedo yo meter en ese contenedor? Entonces, aquí una manera que les sugiero es calcular el volumen del contenedor grande. ¿Cómo calcular el volumen? Miren que esto es un paralelepípedo. Esta medida por esta medida por esta medida. Ahora, miren que esas medidas están en metros. Por lo tanto, el resultado que les va a dar va a estar en metros cúbicos. Y a ti te dicen que las cajas tienen 5.000 centímetros cúbicos. Ahí hay un problema. Esto está en metros y esto está en centímetros. Entonces les va a tocar, acuérdense lo que vimos de acá, hacer una conversión, ¿sí? O sea, esto que vimos, espérenme, esto. Si tengo la respuesta que me están dando acá, mírenla. Esto está en metros cúbicos, pero necesito pasarla a centímetros cúbicos, pues me guío por esto. Si necesito pasar de metros cúbicos a centímetros cúbicos, realmente era esta tabla, mire, de metros cúbicos a centímetros cúbicos hay 2 lugares. Entonces multiplico por 1000 y luego vuelvo a multiplicar por 1000. Es decir, necesito multiplicar por 1.000.000. Entonces, en resumen, yo calculo el volumen en metros cúbicos, me da un número y lo convierto a centímetros. Es decir, hago la conversión en volumen. Y allá estaba la tabla donde explicaba cómo convierten, que en este caso es multiplicando por 1.000.000, o primero por 1000 una posición y luego por 1000 para llegar a la otra. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo el volumen del tanque y tengo el volumen de una caja. Pues divido esto entre eso para saber cuántas cajas son y les tendrá que dar alguna de estas respuestas que están acá. 12, 1.200, 6.000 o 12.000. No sé cuánto da. Háganlo y me cuentan cuánto les dio. El cuarto punto dice, responde la pregunta al final basado en la siguiente información. El hidrómetro es un instrumento para medir el consumo de agua. En la casa de todos nosotros hay uno. La unidad de medida utilizada es el metro cúbico, igual que los que utilizamos acá en Santander. Si en el mes de febrero de 2020 la lectura de un hidrómetro empresarial registró 193.895 metros cúbicos, consume muchísima agua en esa empresa, algo trabajarán con agua. Y en el mes siguiente la nueva lectura fue de 194.146 metros cúbicos. ¿Cuál es el consumo en decímetros cúbicos? Ojo con esto. El medidor mide en metros cúbicos, pero la pregunta te la están haciendo en decímetros cúbicos. Es decir, necesitas hacer el cálculo en metros, hacer la diferencia para saber cuánto se consumió el mes pasado, hacer la diferencia y eso te da el consumo del mes reciente. Pero como ese consumo va a estar en metros cúbicos, necesitas convertirlo a decímetros cúbicos. Entonces, nuevamente, te vienes a esta tabla y dice, bueno, el consumo me está dando en metros cúbicos, pero me lo están preguntando en decímetros cúbicos. Me toca moverme de aquí a aquí. Y como me voy a mover una posición en la conversión, pues voy a multiplicar ese resultado por 1000. Es decir, hago la diferencia entre este número, ¿sí?, que está acá, y este número, que es el mes anterior, y este me dio esto, pues hago la diferencia para saber cuánto se consumió. Me da un valor en metros cúbicos y eso luego lo convierto a decímetros cúbicos
que ya lo mostré anteriormente, que es multiplicar por 1000. Si multiplico por 1000, obtengo la respuesta en decímetros cúbicos. Y es todo lo que toca hacer aquí, que es inserta tus análisis y operaciones. Selecciona la respuesta correcta. En el recipiente que se muestra se introduce una esfera metálica. Acuérdense del problema de la piedra que se echó dentro de un tanque de agua, porque el análisis es similar a este. Entonces, el recipiente que se muestra, cuando se introduce una esfera metálica, la meten dentro de esa, tienen imagínate, esto es como una especie de piscinita noveno, como una pecera que tiene 40 centímetros, que es como esto más o menos, por 40, y bueno, y tiene un alto, pero no te dicen cuánto es. Y eso está llena de agua, y tú le agregas la esfera adentro de eso. Entonces dice acá el enunciado, que el nivel del agua sube, obviamente va a subir, porque le introduciste un objeto dentro de eso. Sube 1 centímetro, es decir, aquí entiendan algo. El agua estaba inicialmente a este nivel que estoy pintando aquí. Tenían esto, digámoslo así. Y acá tenían, insertar, bueno, esto. El agua inicialmente estaba en este nivel, ¿sí? Ahí estaba el agua. Y luego cuando introduce la esfera, esto que está aquí, este nivel que había, era, digamos que era esta referencia, ¿sí? Que estaba por acá más o menos. Entonces, el agua estaba por aquí y obvio, cuando introduzco esta esfera, sube, llega hasta este punto blanco que ven acá y sube exactamente es decir, de esta alberca vacía, sin la esfera, perdón, a esta pecera que se va a introducir la esfera, hay un cambio en el nivel de agua de 1,5 centímetros. ¿Cuál es el volumen de la esfera? Entonces, recuerden que el volumen de las cosas es el agua desplazada. Entonces, pero profe, ¿y aquí cómo hago? Porque no tengo la altura. Acuérdate que el agua desplazada, ¿sí? En este caso, vamos a hacer esto, equivale a esta diferencia de niveles. De aquí a aquí hay 1,5 centímetros. Entonces tú lo que necesitas calcularle es el volumen de ese pedacito de agua. Cuando introduciste la esfera acá, el agua se desplazó de la línea naranja que está abajo a esa línea. Pues calcula el volumen de ese pedazo de agua, ¿sí? Y ese es el volumen de la esfera. Ahora, ¿cuál es ese volumen de ese pedazo de agua? Pues de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Aquí te lo están diciendo. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? Aquí te lo están diciendo. Y de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Aquí te lo están diciendo. Entonces, luego el volumen de esa esfera es muy sencillo. Es esta medida, por esta medida que está el alto que está acá. Entonces, ahí obtienen y esa respuesta les va a dar en centímetros cúbicos. Es simplemente hacer ese análisis. Cuando hagan la operación, debe darle alguno de estos valores que están acá. Aquí deben en todos los puntos argumentar, mostrando los análisis y operaciones realizadas. El punto 6 es un problema de capacidad. Mire que dice, responde la pregunta al final en base a la siguiente información. Valentina quiere llenar un balde de 5 litros. Si tienen este balde, que es el número 8, al lado del balde hay un montón de recipientes, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Tienen 7 recipientes de diferentes capacidades y que están en diferentes unidades. Esto está en centímetros cúbicos, esto está en decímetros cúbicos, esto está en decímetros cúbicos, esto está en decilitros, esto está en centilitros y esto está en centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Tienen que, digamos así, ¿cuál es el objetivo? Llenar exactamente este tanque. Entonces, la idea es determinar qué recipientes, que es lo que te están preguntando acá, qué recipientes de esos debes vaciar en este para llenarlo completamente. Aquí la sugerencia es, como la capacidad del tanque que quiero llenar está en litros, mire que dice 5 litros, pues la primera sugerencia es que conviertan todas las diferentes, digamos así, recipientes que tienen a litros. Es decir, esto conviértalo a litros, esto conviértalo a litros, esto conviértalo a litros, el 3, el 4, todos los recipientes los van a convertir a litros. ¿Cómo hacen eso? Muy sencillo, acuérdense de un patrón que ya se dijo anteriormente, que es el siguiente. 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Es decir, 1000, inserta en ecuación centímetros cúbicos, que va elevado de la siguiente manera. Aquí va centímetros cúbicos. Entonces, 1000 centímetros cúbicos es exactamente igual a 1 litro. Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Entonces, quiere decir que con esto yo me valgo este patrón para convertir a litros. 250 centímetros cúbicos, ¿cómo los convierto a litros? Pues simple y sencillamente dividiendo 250 entre 1000, lo cual te va a dar
que eso es la cuarta parte de un litro, en este caso te daría 0,25 litros. Lo mismo haces con esto, divides 150 entre 1000 y eso te va a dar 0,15 litros y así. Ojo con que este está en decímetro cúbico. Entonces, recuerden que un decímetro cúbico, ya también lo habíamos trabajado ahorita, equivale a ¿cuánto? Un decímetro cúbico, cubo de 10 por 10 por 10, ¿cuánto tiene? Entonces, les recuerdo que un decímetro, que es lo que le estoy tratando de mostrar acá, un decímetro cúbico equivale a un litro, es exactamente igual. Entonces, ojo con esto porque cuando a ti te dicen que hay 1,5 decímetros cúbicos, te están diciendo realmente que ahí hay 1,5 litros. Porque acuérdate que cada decímetro cúbico es un litro, entonces aquí hay 1,5 litros. Este igual tiene 2,25 decímetros cúbicos, es decir, al convertirlo te va a dar 2,25 litros, porque simplemente es convertirlo. Ojo con esto, mire, son múltiplos, estos dos son múltiplos, del litro. Entonces, estos son 5 decilitros. Acuérdense que esa tabla la colocamos acá, cuando hicimos la conversión en esta tabla, Entonces, miren dónde está el decilitro. Es la unidad de su múltiplo que está inmediatamente del litro. Y bueno, y así está. Entonces, miren dónde está el decilitro y miren dónde está el centilitro. Para moverme de litro a decilitro me muevo una posición. De litro a centilitro me muevo 2 posiciones. Ahora, aquí estoy pasando de su múltiplo. Entonces, cuando voy a pasar de decilitro a litro, debo dividir por 10. Y si voy a pasar de centilitro a litro, debo dividir por 10 y después otra vez por 10. Es decir, debo dividir por 100. Entonces, en base a eso, para convertir 5 decilitros, pues ¿qué hago yo? Como voy a moverme un escalón hacia arriba, a una unidad que es más grande, divido. Como es decilitro, divido por 10 una sola vez. Me daría 5 entre 10, me da 0,5 litros. Es decir, a esto le cabe medio litro, que es lo mismo que 500 centímetros cúbicos. A este que está aquí, que es 30 centilitros, hacen el proceso, pero recuerden que en este proceso de centilitros se mueve en una posición y se mueve en 2 posiciones. Es decir, eso equivale a dividir por 100. Entonces, cuando van a hacer este proceso, tienen que dividir realmente 30 entre 100. Al dividir 30 entre 100 le va a quedar que eso es 0,3 litros. Y bueno, este proceso de centímetros cúbicos lo hacen igual que todas esta operación de la 1 y la 2, que es simplemente dividir por 1000. Si yo divido 200 entre 1000, eso me va a quedar como 0,2, que es lo mismo que 0,2 litros, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo cada uno de los recipientes convertido a litros, ahora sí puedo tratar de combinarlos para que me dé 5, ¿sí? Entonces, ahí los invito, son varios recipientes que tienen que usar para poder llenar esa ese balde completamente. En el problema 7 dice, ¿cuál de los siguientes grupos de objetos tiene mayor volumen? Entonces tienen este grupo, tienen el segundo grupo, son botellas de 1 litro, aquí se indica claramente, y tienen este otro grupo, que es una bebida de color rojo, que tiene medio litro cada recipiente. Entonces, la idea es que digas cuál tiene mayor volumen. Entonces, 1 litro, o sea, aquí pueden sumar fácilmente, ya saben cuántos litros tiene este grupo. Ojo, aquí es medio litro, 0,5 litros, 0,5, entonces suman 0,5 litros más 0,5, eso les va a dar aquí una capacidad, esto aquí les va a dar otra capacidad, y que de pronto es el que les parece como más extraño, recuerden que estos son los cubos que ya hablamos, ¿sí? Cubos que tienen 10 por 10 por 10, entonces si tengo 10, 10 y 10, eso es un decímetro cúbico, cada cubito de eso, y eso es un litro. Recuerden que 10 por 10 y 10 es un decímetro cúbico, que es un litro. Entonces, cada cuadrito de esto, cada cubo tiene un litro y otro litro. ¿Listo? Y ya con eso, ahora sí pueden comparar los tres y decir cuál de esos grupos, si es este, es el que tiene mayor volumen. Entonces, ahí como dicen, justifica tu respuesta argumentando y mostrando todas las operaciones. El octavo punto dice, ¿cuántas botellas de 2,25 litros necesita Ana Sofía para llenar? Ojo con esto, aquí lo dice claramente, solamente la mitad. Es decir, si esta alberca tiene 3 decímetros de alto, necesito que quede exactamente hasta la mitad de la pecera. Entonces, ojo con eso. Entonces te dan estas medidas. Aquí hay un problema, y es que esto está en decímetros, esto está en metros y esto está en centímetros. Entonces recuerden que para hacer operaciones siempre tienen que trabajar la misma unidad. Todo en decímetro, todo en centímetro, todo en metro. Yo les sugiero que trabajen con decímetros. ¿Por qué? Porque mire que la pregunta que hacen aquí te dicen que la botella está en litro. Y acuérdense que un decímetro por un decímetro por un decímetro, o sea, un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces, si yo tengo
la respuesta en decímetros. La pueden hacer como quieran, la pueden hacer en la unidad que deseen y luego hacen la conversión, también es válido, les debe dar igual. Yo les sugiero que trabajen en decímetros cúbicos, que es esta, es decir, a este no le hacen conversión, esto tienen que convertirlo a decímetros con lo que explicamos en el tema de longitud y área en el último taller, y esto también lo convierten a decímetros. Cuando tengan esto convertido en esto ya está en decímetros, esto en decímetros, multiplican las tres medidas, recuerden que esto, ahora, ese volumen que les da, recuerden que es el del recipiente completo. Entonces, como es la mitad, pues deben dividir ese valor a la mitad. Y cuando ya tengan ese valor a la mitad, recuerden que como hicieron el cálculo en decímetros cúbicos y cada decímetro cúbico es igual a un litro, pues yo simplemente quito el decímetro y coloco el litro. Si lo hacen en decímetros cúbicos, si lo hacen en otra unidad, les toca hacer la conversión primero a litro. Si lo hacen en decímetro, automáticamente pueden cambiar y no hay ningún problema. Y cuando tienen eso, pues simplemente dividir el volumen que quieren llenar, que en este caso es el de la pecera, ¿sí? Y dividen entre la cantidad de botella, de la capacidad de cada botella, que en este caso es de 2.25 o 2 litros y cuarto, que es la que tiene Ana Sofía para allá. Entonces, cuando dividan ese volumen que les dio entre la capacidad de esa botella, que es 2.25, le va a dar cuántas botellas necesitan. Entonces, aquí colocan eso, da un número exacto y le doy una ayuda, no da un número inexacto, es decir, da 10, 12, 13, 14, 15 botellas, da un número exacto. Y por último, este es el último problema, dice, responde la siguiente: ¿cuál es la capacidad de esta piscina que se muestra en litros? ¿Sí? O sea, necesitas dar la respuesta en litros. Justifica tu respuesta argumentando. Entonces, este problema te sugiere hacerlo, habrían varias maneras, aquí se van a explicar dos maneras. Uno es descomponer este volumen de agua. Tu objetivo es encontrar qué volumen ocupa esa piscina en agua, o sea, cuántos litros toca echarle de agua para poder llenar esa piscina así como está indicada. Tiene 20 de largo, 5 de ancho, en un lado tiene 3 de profundidad y en otro lado tiene 1 metro de profundidad. Entonces, una forma sería descomponer este volumen de agua en dos pedazos, ¿sí? Que sería el volumen de la parte de arriba, es decir, yo puedo descomponer esta figura de la siguiente manera, es decir, esto que está acá se comporta como si fuese un paralelepípedo, o sea, esto que estoy indicándoles aquí, que sería esta capa de agua que tiene 5, miren que es esto que está acá, tiene 20 de profundidad y tiene 20 de largo, bueno, y 5 ancho, y tiene 1 metro este cubo arriba. Y había otra pieza que es como esta cuña, que tendría 5 metros, tendría de aquí a aquí, si aquí hay 1, que es el mismo que está acá, pues entonces de aquí a aquí, ¿cuánto habrían? Habrían 2 metros. Y tendría 20. Entonces tendrían que hallar el volumen de esta pieza y el volumen de esta pieza. El volumen de esta pieza es muy fácil, es multiplicar esto, por esto, y ahí les da el volumen en metros cúbicos. El volumen de esto se comporta como un prisma, entonces acuérdense el repaso que hicimos en la presentación, ¿sí? Que decía que el volumen sí, de un prisma está al inicio, el volumen de un prisma es el área de la base por la altura. Esto es un prisma. Ahora, para que lo vean como prisma, pues aquí tocaría hacerle como una especie de giro, que ya lo he hecho. Esta figura la giré, la volteé, o sea, la roté y me queda así. Entonces, cuando lo veo así se ve como prisma. Recuerden que las caras de los prismas son cuadriláteros, entonces aquí sí se ve como un prisma. La base tiene forma de triángulo. Ojo, porque al descomponer esto es un prisma, pero la base son triángulos. Recuerden que en los prismas las caras todas son cuadriláteros. Entonces sería algo como así. Y para hallar el volumen, recuerden, de un prisma es el área de la base. Necesitan hallar el área de este triángulo, que sería 2 por 20. Entonces le hacen el área a esto. Acuérdense que el área de un triángulo es muy fácil. Base por altura sobre 2. Y así obtendrían el área en metros cuadrados de esta base. Y luego simplemente multiplican por la altura. En este caso sería 5. Hoy no se vayan a confundir porque no pueden simplemente suponer que está en la altura. Miren que aquí tiene 2 y aquí ya no habría altura. Entonces la forma correcta es girando. La otra opción, hay otra alternativa, es calcular el volumen de una sola vez. ¿Cómo? Bueno, lo mismo. Esta figura que se forma de agua es un prisma. Eso es lo que es un prisma, que no está comúnmente vertical como ustedes lo esperarían, sino que está rotado en la piscina. Para que se vea como un prisma como tal, debo hacerle un giro. Y al hacerle giro queda así. Esta es la misma piscina, pero es como si, para que me entiendan, la piscina está algo como así en la realidad. Entonces ahí me toca girarlo así para que se vea como prisma. Al girarlo me doy cuenta que en la base se forma esta figura. Esta figura es un cuadrilátero, también conocido como trapecio.
aquí les dejo la ecuación que me permite calcular el área de un trapecio, que es la base mayor. Los invito a que consulten eso, lo averigüen y lo profundicen. La base mayor más la base menor, eso es lo que significa la B mayúscula y la B minúscula, por la altura, que sería esta, en este caso, sobre 2. Cuando yo sumo esto más esto, lo multiplico por la altura y divido en 2, me va a dar el área de esta figura. Ojo, ese es el área de la base. Y luego ese valor, recuerden, el área de un prisma, me toca multiplicarlo por la altura. Cuando yo multiplico eso, acuérdense, mire, área de la base por la altura, que lo hago acá, primero calculo el área y luego multiplico por la altura, pues voy a obtener el volumen de esa piscina. Ese es todo el taller. Espero que esta información les pueda ser útil y nos vemos obviamente en una próxima oportunidad. ¿Vale? Entonces, que tengan un muy feliz día y ya saben, como siempre, los invito a trabajar fuertemente en esta asignatura y no dejar todo para el final. Hasta luego, chao, que tengan un muy feliz día.